Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por darnos su palabra bendita, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y gracias por la oportunidad de reunirnos en los hogares para estudiar su santo libro. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre. Diríjanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos días vamos a trabajar con una serie titulada La familia en Cristo. Toda la base de la teología del apóstol Pablo está en la frase en Cristo. Como desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, Dios está interesado en la familia. Cuando usted busca la palabra familia en toda la Biblia, descubre que aparece constante y frecuentemente. Dios es el diseñador de la familia. Dios fue quien inventó la familia. Y cuando usted estudia la Biblia con seriedad, descubre que el gobierno divino, Elohim, es una familia. Por eso se utilizan algunos títulos como Padre, como Hijo, y aparece la hermosa palabra del Espíritu Santo. Cuando usted busca en la Biblia, descubre también que todo el interés de la misma es que usted y yo conozcamos a Dios. El mayor interés de Dios es de darse a conocer. Y el conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesús significa salvación y vida eterna, dice San Juan capítulo 17, versículo 3. Por eso, durante este tiempo estaremos estudiando la serie La familia en Cristo. Cómo la familia, un invento de Dios, está redimida, rescatada, salvada por la obra maravillosa de Cristo. Y cómo este conocimiento produce en nosotros la fe. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En estos tiempos difíciles necesitamos la fe bíblica. Necesitamos una fe a toda prueba. Una fe que esté fundada, que esté cimentada en la roca de la eternidad que es Cristo el Señor. Cuando leemos la Biblia encontramos también en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que el creador, el autor, el consumador de la fe es Cristo Jesús. De allí que toda predicación debe ser, número 1, bíblica, número 2, cristocéntrica y número 3, contemporánea. Utilizaremos la Biblia, nos enfocaremos en la persona de Jesús y trataremos de poner la Biblia a tono con la época en que vivimos. Debemos poner nuestros ojos en Dios. Isaías 45, 22, el Señor Jesús dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si usted llena su cabeza con la Biblia, si usted pone su cabeza en la Biblia, entonces esta producirá la fe. Hay un pensamiento interesante en el libro de Números, en el capítulo número 14, Números 14, versículo 11. Necesitamos conocer las evidencias de Dios para que nuestra fe pueda nacer. Números 14, 11 dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Presentaremos las evidencias en Cristo que aseguran a la familia que puede vivir tranquila y en paz en Cristo. En Adán todos mueren, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 22. Pero en Cristo todos serán vivificados. Necesitamos fortalecer nuestra fe en Cristo. Por eso empezaremos en este momento a estudiar la familia en Cristo.
Cuando en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya sabemos y lo hemos repetido muchas veces en muchos lugares que esa palabra Dios es Elohim. Esa familia divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esa familia de Ruach Elohim, Yahvé o Yahweh Elohim y Bar Elohim, ese equipo bendito y divino, está interesado y empeñado en nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando empezamos a relacionar a Jesús con ese principio, descubrimos en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, donde aparece Juan, el evangelista, haciendo una interesante declaración con relación a Jesús. En un momento histórico de la iglesia, cuando el problema cristológico amenazaba a la iglesia. En el primer siglo hubo una situación, una crisis fuerte, con grupos extraños que estaban trayendo a la iglesia algunas ideas extrañísimas, ideas que tenían que ver con esoterismo y con filosofías paganas. Y en ese momento, Juan, el discípulo amado, ya viejito, escribió el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, escribió primera, segunda, tercera de Juan y escribió al final el Apocalipsis. Y todo estaba enfocado en decirnos quién es Jesús. Y por eso ahora, cuando Él comienza su Evangelio, para poner las cosas en su lugar, para poner las cosas bien en claro, empieza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan sigue repitiendo, este era en el principio con Dios. Y añade, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos está diciendo que en ese principio, donde se hicieron todo, en ese principio de creación, Jesús estaba presente. Y ese Jesús que estaba presente es el Verbo. Y ese Jesús que es el creador de todo, se hizo carne y habitó entre nosotros, versículo número 14. De manera que Juan, el discípulo amado, Juan el evangelista, nos pone bien en claro que en ese principio Jesús estaba presente. Cuando usted sigue leyendo los libros de San Juan, descubre que en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, Juan hace otra vez eco la palabra principio. Dice en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y él añade, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y añade Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Juan deja bien en claro que Cristo es creador, que Cristo estuvo presente en el principio. Si tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, si nos hemos apoyado en Cristo Jesús, si pertenecemos a Cristo Jesús, no importa cuán grande sea la crisis, sabemos que Cristo es el todopoderoso creador. El apóstol Pablo también se hace eco mostrando el poder y la capacidad de Jesús. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Para creer en alguien necesitamos conocerle. Para creerle a alguien necesitamos saber quién es. Es ese conocimiento de la persona que nos lleva a confiar en lo que dice. Necesitamos conocer a Jesús para creer lo que Jesús nos dice.
Cuando usted lee el libro de Miqueas en el capítulo 5, el versículo 2 nos dice que Cristo es y que existe, como dice el apóstol Pablo, antes de todas las cosas. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De modo que Cristo existe desde el principio, desde los días de la eternidad. Cristo estaba con el Padre y con el Espíritu Santo creándolo todo. Cristo es el creador de todo. Y si Cristo es el creador de todo, y siendo que Cristo es el creador de todo, entonces Él tiene todo poder para llevar a cabo el milagro que necesite hacerse. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, la palabra de Dios también nos dice, versículo 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y dice ahora, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que en Hebreos también encontramos que Cristo es creador de todo. Cristo cumplió la misión de salvación y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora tiene todo poder y toda autoridad, como él dijera en San Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si usted cree en Cristo, si usted pertenece a Cristo, si usted se entregó a Cristo, es necesario, es imprescindible que cada día tome tiempo a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Tome tiempo para su culto familiar. Tome tiempo para presentar a su familia delante de Dios. La fe es capaz de lo imposible, porque para Dios, dijo Gabriel, nada es imposible. En estos días difíciles necesitamos volver a la palabra de Dios. En estos días difíciles necesitamos depositarnos en Dios, porque Dios es soberano, Dios es Señor de todas las cosas. Cuando seguimos mirando y buscando en la persona de Jesús, ese poder creador, ese creador, ese ser todopoderoso, encontramos una experiencia hermosa en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo número 8, versículo 23 en adelante, dice la palabra de Dios. Recuerde, la predicación que estamos mostrando, presentando es bíblica, es cristocéntrica y es contemporánea. El mismo Jesús que existió en el pasado es el mismo Jesús que existe en el presente. El mismo Jesús que es creador de todas las cosas está vivo y es capaz de seguir creando. Es capaz de cambiar y transformar las cosas. Para Jesús nada es imposible. Usted necesita ver las evidencias bíblicas para que su cerebro crea. Y cuando su cerebro cree, como dijo Jesús, al que cree, nada le es imposible. Mire lo que dice San Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante. Dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Dice la palabra de Dios, llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese mismo Jesús que calmó la tormenta es el mismo Jesús que usted y yo decimos creer. Tiene todo el poder como cuando vino a la tierra. Y es capaz de hacer lo que sea necesario hacer, porque para Él nada es imposible.
San Mateo capítulo 17, versículo 27 nos presenta lo siguiente. Cuando vinieron a cobrarle los impuestos a Jesús, tenía que pagar 2 dracmas y estaba junto con Pedro, había que pagar 4 dracmas. 2 por Jesús y 2 por Pedro. Cuando vinieron a cobrar, el Señor Jesús le preguntó a Pedro, Simón, los reyes, ¿de quiénes no cobran impuestos? O de sus hijos. Así que los hijos están exentos. Sí, están exentos. Sin embargo, dice el versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo en los billones de peces que hay en el mar, cómo en la cantidad inmensa de peces que hay en el mar, Jesús sabía que el primer pez que iba a pescar Pedro iba a tener una monedita por el valor de 4 dracmas en la boca? Esto no podía ser obra de la casualidad. El dueño de la creación, el creador supremo, sabe todo lo que existe y hay en la creación y tiene dominio y poder sobre todo lo creado. San Juan se hace presente también. San Juan capítulo 11, versículo 43 y versículo 44. Le habían anunciado a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Y dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y todo el mundo se tranquilizó. Y cuando Lázaro muere, esperó 4 días antes de venir a Betania. Y cuando llegó, Marta y María estaban preocupadas, y estaban angustiadas y estaban ansiosas. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, dijeron cada una de ellas. Y Cristo le dejó bien en claro que la muerte no tiene poder ni autoridad delante de él. Y le dejó bien en claro que él es la resurrección y la vida. Y entonces dice San Juan en el capítulo 11, versículos 43 y 44 lo siguiente. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. En estos días de dificultades y de crisis como la que tenemos, debemos poner nuestros ojos en el Señor Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si tenemos familiares enfermos, debemos ponerlo en las manos de Jesús. Y sea que vivan o que mueran, que sean de Jesús. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y cuando Cristo venga, dice el apóstol, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Una persona que fallece en la fe de Jesús no es una persona que fue derrotada. Es una persona que tuvo una victoria para la eternidad y por la eternidad. El problema no es la muerte, el problema es la salvación. Porque si usted vive y acepta y cree en Cristo Jesús, tiene salvación y vida eterna. Y si usted muere habiendo entregado su vida y su corazón a Jesús, pues tiene la seguridad, la garantía de la salvación, y cuando Él venga, se levantará otra vez. Necesitamos fortalecer la fe en Cristo Jesús. Necesitamos estudiar y comprender la palabra de Dios. Hay 4 experiencias en el Evangelio según San Marcos. Ya usted se ha dado cuenta que estamos mostrando ejemplos donde en la Biblia se ve claramente que Cristo es todopoderoso, que Cristo tiene ese poder creador, que Cristo es capaz de hacer lo que nadie se puede imaginar. Hay 4 experiencias en el Evangelio según San Marcos, hay 4 incidentes en este Evangelio que nos muestran los 4 miedos más grandes que tiene el ser humano. Número 1, el ser humano le tiene miedo a las tormentas, a los fenómenos de la naturaleza. Número 2, los seres humanos tenemos miedo a los espíritus malos, a los demonios. Los seres humanos tememos a la enfermedad. Los seres humanos tememos a la muerte. 4 grandes miedos del ser humano: las tormentas, los demonios, la enfermedad y la muerte. Sin embargo, San Marcos nos registra, tomado de la experiencia que Pedro anunciaba, de los sermones de Pedro, Marcos escribe su evangelio. Y escuchando a Pedro, las experiencias de Pedro, las vivencias de Pedro, Marcos registra que Cristo vence las tormentas, Cristo vence al demonio, Cristo vence la enfermedad y Cristo vence la muerte. Mire usted, por ejemplo,
San Marcos capítulo número 4, versículo 35 en adelante. Entonces, dice, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando la tormenta se desata en el lago y todos están desesperados, Cristo solo usa dos palabras: calla, enmudece. Inmediatamente la tormenta se calmó, el cielo se despejó y todo desapareció. Cristo tiene poder sobre las tormentas. Yo no sé cuál es tu tormenta, si es la situación que estamos viendo en estos días o algún otro problema, pero Él es más grande que cualquier problema. Hablaba con unos amigos que viven en Italia y les hablaba de volver otra vez a la fe en Cristo Jesús. Depositar nuestra vida en Cristo Jesús. Reconfirmar nuestra fe. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y toda persona que muere en Cristo no está derrotada. Ganó la victoria de la eternidad. Es preferible dormir en la paz del Señor, salvado y sellado para salvación, que estar vivo completamente perdido. Estamos viviendo momentos difíciles, pero Dios es más grande y más poderoso que los momentos que estamos viviendo. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Jesús calmó la tormenta. Cuando llegaron del otro lado del lago, a la zona de Gadara, la Biblia nos presenta un caso interesante. San Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. En el versículo 19 se presenta la parte final de esta historia. Usted recuerda que el endemoniado que viene y se tira a los pies de Cristo Jesús, y quien habla es el demonio. Y entonces el Señor Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Algunos estudiosos de la palabra legión en ese momento, en ese momento histórico, en ese marco histórico en que Cristo está hablando con el endemoniado, les dicen que una legión romana tenía a 500 soldados de caballería y 6.000 soldados de infantería. Estamos hablando de 6.500 demonios viviendo en un ser humano. Pero cuando se encuentran con Cristo Jesús, se arrodillan y le reconocen quién es. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Por qué viene a atormentarnos antes del tiempo? Los demonios saben. Los demonios saben, como dijo Jesús en San Mateo capítulo 25, versículo 41, que hay un fuego preparado para ellos, para destruirlo completamente. O sea, el libro de Ezequiel capítulo 28 nos habla de que el Señor hará a Satanás ceniza. De manera que los demonios saben que hay un tiempo, hay un momento. Y ahora el demonio reclama a Jesús. Y entonces Jesús reprende al demonio y mire qué cosa linda ocurre cuando Cristo libera a este endemoniado. Dice el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió. Aquel ex endemoniado, cuando fue liberado, le pidió a Jesús que quería quedarse con él, que quería irse con él. Jesús le dijo, no, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La gente necesita eso. Más que palabras o sermones o discusiones o argumentos, la gente necesita el testimonio que usted le puede dar. El endemoniado gadareno vivía entre los sepulcros, lejos de la ciudad. Todo el mundo le tenía terror. Ahora regresa a la casa como una mansa paloma, cambiado, transformado por el poder de Jesucristo. Ahora su testimonio tiene poder y tiene valor. La gente necesita el testimonio suyo y el testimonio mío, porque la gente cree lo que somos, no tanto lo que decimos. Si hemos vivido algo, una experiencia con Dios, nuestras palabras tendrán ese poder que es el resultado de la experiencia con Dios. Dice el versículo 20, y se fue, y añade, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hay una palabra que aparece en el versículo 19, donde Cristo dice, y cómo ha tenido misericordia de ti. Misericordia. Misericordia significa que Dios descubre tu necesidad y Dios la suple. Misericordia significa que Dios conoce tu problema y Dios lo suple. Si usted le cree a Dios, como dijo Jesús, al que cree todo le es posible, pero usted no creerá si usted no lee la Biblia. Si usted no se llena con la Biblia, la fe usted no la produce. Fe no es pensar positivo. Fe es fe. Y la fe es hija y nace de un árbol que se llama Espíritu Santo. Y usted jamás tendrá fe si no se llena de la Biblia.
lo que dijimos al principio, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué tantos pasajes, diría usted? Porque queremos que usted tenga fe, que usted confíe en Dios, que usted tenga las evidencias suficientes para que su cerebro diga, verdaderamente puedo confiar en Dios, verdaderamente puedo depositar mi vida en Dios. Aquí están las evidencias. Necesitamos mostrar las evidencias. Necesitamos presentar las pruebas que dicen claramente que Dios, nuestro Dios, es todopoderoso y es capaz de resolver nuestro problema. Por eso en el capítulo 14, versículo 11, Dios preguntó, ¿hasta cuándo no me han de creer? ¿Hasta cuándo no me ha de creer este pueblo con todas las señales que he hecho? Aquí estamos mostrando las señales, las evidencias para que usted crea. Y cuando usted cree, no hay nada ni nadie que haga imposible el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. La hija de Jairo es otro incidente. Estamos dejando a la mujer del flujo como última, en la parte final. La hija de Jairo, San Marcos capítulo 5, versículo 21 al 24 y versículo 35 al 42. Cuando Cristo viene de la zona de Gadara, se le acerca a Jairo, el principal de la sinagoga, y le dice, mi hija está muy enferma, ven, pon tu mano sobre ella y sanará. Y cuando van para la casa de Jairo, hay un incidente en el camino que lo dejaremos para el último. Cuando llegaron a la casa de Jairo, la gente estaba llorando, las plañideras estaban haciendo su trabajo, y entonces el Señor Jesús dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se rieron y se burlaron de él. Entonces mandó que sacaran a todos de la casa, y se fue con Jairo y su esposa, se fue con Pedro, Santiago y Juan, y entraron a la habitación. Y el Señor Jesús se limitó a decirle a la niña, niña, a ti te digo, levántate. Y la Biblia dice, qué linda experiencia ocurrió. Dice la Biblia, versículo 41-42 de San Marcos capítulo 5, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Este Jesús que está haciendo milagros y maravillas es el mismo Jesús que usted dice creer. Es el mismo Jesús que está vivo y tiene buena salud en este momento. Es el mismo Jesús que murió en la cruz por usted y por mí. Es el mismo Jesús que se levantó de la tumba. Es el mismo Jesús que ascendió al cielo y el mismo Jesús que intercede por usted e intercede por mí. El mismo Jesús que vendrá pronto a buscarnos. El mismo Jesús que lo dio todo por usted y por mí. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos llenarnos de la Biblia. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo a través de la Biblia pueda producir en nosotros la fe necesaria para pasar airoso por estos tiempos difíciles. Sin un conocimiento de la palabra de Dios, sin estar lleno de la palabra de Dios, usted no podrá estar firme. No hay ningún apoyo humano, no hay ningún apoyo en la humanidad que sea más grande que el apoyo de Dios. Dios morará a su lado, con su familia, como poderoso gigante, pero necesita llenarse de la palabra de Dios. Número 4. La mujer del flujo de sangre. En San Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34, encontramos que cuando Jesús iba rumbo a la casa de Jairo, había una gran multitud que le apretaba de un lado y le apretaba del otro, y no le dejaban avanzar. Y de repente el Señor Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Cuando leemos el texto bíblico descubrimos que aquella mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, tenía 12 años de un problema de hemorragia, estaba muriendo. Y en su mente vino la idea, si yo me acerco y le toco su manto, me curo. Número 1, se lanzó contra la multitud. Se apretujó con la gente, luchó con la gente, hasta que se acercó a Jesús y tocó su manto. Inmediatamente se paró, se detuvo el flujo de sangre. Y Jesús se detuvo también. Y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le contestó, Señor, ¿cómo preguntas tú quién te ha tocado si la gente te aprieta de un lado y te aprieta del otro? Dijo, no. Yo he sentido que de mí salió poder. Y entonces la mujer se identificó. Y Cristo le dijo una frase tan hermosa. Hija, tu fe te ha hecho salva. Necesitamos, sí, lanzarnos a la multitud. Necesitamos acercarnos a Jesús. Me gusta este versículo 29 y dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Permita a Dios en este día
que usted junto a su familia se acerquen a Jesús. Que en estos días de reposo, en estos días de tranquilidad en la casa, se levante más la palabra de Dios. Haya más tiempo para orar, para buscar la presencia del Señor, para perdonarse en la familia, para hacer la paz unos con otros y entonces estar en paz con Dios también. Permita a Dios que en estos días la enfermedad, la muerte, los demonios, las tormentas, todas sean reprendidas con la presencia de Cristo Jesús. Cuando seguimos buscando la parte clave del título, la familia en Cristo, descubrimos cómo Dios está empeñado e interesado en usted y su familia. Y hasta dónde ha llegado Dios. En Romanos, en el capítulo número 5, hay unos pasajes que me encantan. Cómo Dios fue capaz de darle a Cristo Jesús a personas que no le amaban, a personas que no le importaba Dios, a personas que no estaban interesadas en Dios. 4 grupos de personas. Y a pesar de eso, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Mire su Biblia. Número 1, cuando éramos débiles. Número 2, cuando éramos impíos. Número 3, cuando éramos pecadores. Y número 4, cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Dios no es egoísta como nosotros somos. Mira el versículo 6 de Romanos capítulo 5. Dice la palabra de Dios, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Débiles. No nos podíamos salvar por nosotros mismos. Impíos. No nos importaba la salvación. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pecadores. No atinaron al blanco. Pecadores. No vivieron como Dios esperaba. Pecadores. Perdieron el rumbo. Pecadores. No atinaron. No fueron lo que debieron ser. Y a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Y ahora, mire el colmo de los colmos. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo murió hasta por sus enemigos. Enemigo es el que pertenece al otro bando, el que pertenece al otro grupo, el que no es parte de esta familia. Y a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Por eso, la clave de la familia es en Cristo. El secreto de la familia está en Cristo. El sentido de todo el asunto está en Cristo. Es nuestro anhelo que su familia pueda estar en Cristo, que usted puede estar en Cristo, porque como dice el apóstol Pablo, debemos vivir en la impenetrable atmósfera de Cristo. Debemos estar en el horizonte de Cristo. Cuando usted lee el Evangelio según el libro de Romanos, en el versículo 1 del capítulo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado, aforizo. Es interesante esa palabra aforizo porque nos habla de horizonte. Pablo está diciendo que vive en el horizonte de Cristo, en el horizonte del Evangelio de Dios. ¿Qué es horizonte? Cuando usted se monta en un barco y va a alta mar y ya no se ve tierra por ningún lado, usted cuando está en alta mar mira alrededor del barco y ve como si el cielo y la tierra se unieran, como si el cielo y las aguas del mar se unieran. Ese círculo que se va alrededor suyo, un círculo imaginario, ese círculo que se ve se llama horizonte. Así que es el anhelo de Dios que usted y yo vivamos en el horizonte de Dios, en el horizonte de Cristo, apartado para el Evangelio de Dios, aforizo, en el horizonte del Evangelio de Dios, en el horizonte de Dios. Y ese Evangelio de Dios es Cristo. Cristo es el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Y el Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Dios quiere que usted y su familia vivan en ese horizonte. Y si usted y yo vivimos en ese horizonte, nada es imposible para Dios. No importa lo que sea, Dios es capaz de sacarle, de librarle, de hacer lo que sea para su salvación y su vida eterna. Número 1. Y si a Dios le place, si Dios quiere darle vida y salud para seguir en esta tierra, Dios lo puede hacer también. Recuerde, la familia en Cristo. El Señor nos ama y nos amó cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos
pecadores y aun cuando éramos enemigos. Y ahora mire qué cosa linda viene ahora. Mire qué cosa linda, y con esto vamos a llegar a la parte final. Nuestra salvación no es una lotería. Nuestra salvación no es a ver si nos la sacamos. La salvación es una persona. Esa persona se llama Jesús. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Y Dios la compró. Dios la ganó. Dios la pagó. Romanos capítulo 8, versículo 32 al versículo 34. Mire qué cosa linda. Dice la Biblia: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando usted se ha visto en las garras de la muerte, cuando usted se ha visto sin ninguna esperanza de salvación humana, cuando usted se ha visto sin ninguna esperanza en esta tierra, y clama a Dios con toda la fuerza de su ser, y entrega en las manos de Dios todo su ser, y acepta la voluntad de Dios, usted puede ver las maravillas que Dios es capaz de obrar. Y yo no sé cuál es tu situación. No sé si eres uno de esos que están enfermos y los médicos ya te dijeron que nada se puede hacer. Dios siempre tiene algo por hacer. Número 1, háblale a Dios y dile: Señor, si usted no escatimó, si usted no escatimó, si usted no regateó, si no discutió, si usted no defendió, si usted no peleó, sino que entregó a Cristo legal y judicialmente para pagar el precio de mis pecados, dile así a Dios: entonces, Señor, si usted me dio a Cristo, que es el creador de todo, el dueño de todo, si usted me dio a Cristo, entonces usted puede darme lo que sea necesario. Pero recuerda decirle a Dios que lo que más importa para ti es la salvación. Más que vivir en este mundo, la salvación. Y dile a Dios: Señor, quiero que me dé la salvación en Cristo Jesús. Y si es su voluntad, que me dé la vida y la salud para vivir en esta tierra, predicando su palabra. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice Pablo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si nos dio lo más grande, entonces lo más pequeño nos lo dará. En esas experiencias espantosas que tuve de muerte, siempre le dije: Señor, hágase su voluntad. Y qué hermoso cuando más de una vez en mi sueño escuché esa voz que me decía: Andrés, ¿sabe que te estás muriendo? Sí, Señor. Entonces no te morirás. Te voy a dar de mi vida para que me dé a conocer. Y aquí estamos vivos todavía, predicando su palabra, anunciando su verdad. Aprende a renunciar a este mundo y sus cosas y a vivir para la gloria de Dios. El Señor Jesús hizo eso en esta tierra. Pablo hizo eso en esta tierra. Pedro hizo eso en esta tierra. Y todos los hombres y mujeres de Dios hacen eso en esta tierra. Ya se van los brillos de este mundo y empiezan a resplandecer las glorias del cielo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Nuestra patria está allá arriba. Y por eso entonces Pablo asegura y garantiza nuestra salvación cuando dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y añade, Dios es el que justifica. Y dice el apóstol Pablo, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Y entonces explica. Recuerde que estamos hablando de la familia en Cristo. Y ahora Pablo explica todo el evangelio de salvación en un solo versículo. Dice Pablo, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Siendo que Dios nos dio a Jesús, siendo que Cristo murió por ti, siendo que el Señor Jesús se resucitó, se levantó de la tumba, siendo que Cristo ahora intercede en tu favor, siendo que Cristo ahora está a la diestra de Dios, querido, querida, reconcíliate con Dios, porque para Dios nada es imposible. Si tu niño, tu niña, tu esposo, tu esposa, en este momento son víctimas de esta enfermedad que está llenando la tierra, preséntate delante de Dios, habla con tu familia, únanse en oración y pongan todo en las manos del Señor. Y díganle a Dios: Señor, sea que vivamos o que muramos, somos suyos. Y dile a Dios: Señor,
Queremos que nos dé la salud, pero más que eso queremos la salvación. Y dile a Dios, Señor, si nos correspondiera ir al descanso, al sueño, como dice Jesús, a dormir, pues permítanos dormir en paz, sellado para eterna salvación. Confiemos nuestra vida a Dios. Apoyémonos en Dios, que Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Oramos y rogamos a Dios que esta serie, La familia en Cristo, traiga a tu vida una nueva y hermosa experiencia con la persona de Jesús, con la persona de Dios, guiado y dirigido por el Espíritu Santo. La Biblia, la palabra de Dios nos dice, en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, la gran verdad de nuestra experiencia cristiana. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva que Dios tiene para ti. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por eso nuestra familia siempre debe estar en Cristo. Y te pregunto, ¿quiere estar en Cristo? ¿Acepta vivir en Cristo? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y mira, antes de orar, en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el versículo 1 dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo te pregunto, ¿aceptas a Cristo en tu vida? ¿Le dices sí a Dios, que acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Decides entregar tu vida en las manos de Dios? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? Si dices sí, levanta la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, levantamos la mano diciendo sí para entregar nuestra vida a usted, para aceptar y recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para decir sí a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Queremos que nuestra familia viva en Cristo. Queremos vivir en Cristo como Pablo vivió. Queremos que nuestra vida sea una bendición para los demás. Y en medio de las crisis y las dificultades sabemos, entendemos y creemos que Cristo es el todopoderoso Creador, que es capaz de sanar la enfermedad, es capaz de detener tormentas, es capaz de echar fuera demonios y es capaz aún de resucitar a los muertos. Hoy depositamos nuestra vida y nuestra familia en sus manos, Señor. Y aceptamos a Cristo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador. Y aceptamos su voluntad, Padre, sea cual fuere. Y lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Dios te guarde y Dios te bendiga. Y recuerda que todos los días de esta semana, 7:30 de la tarde, hora centro, estaremos con la continuación de esta serie, La familia en Cristo. Hoy, 7:30 de la tarde, hora centro, seguiremos con el tema número 2. Te invito que nos acompañes para que siga fortaleciendo tu fe con la palabra de Dios, para que Dios bendiga también a tu familia en estos momentos difíciles. Dios te bendiga, Dios te guarde, y el Santo Espíritu te puede guiar en todo momento. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesús.